En el mes de enero de 1988, un joven periodista se atrevía a probar el 911 justo coincidiendo con su 25 aniversario y decía, entre otras cosas, que era un modelo con muchos años encima y que no resistía una comparación objetiva y desapasionada con deportivos más modernos. ¿Quién fue el osado? Y sobre todo, ¿tenía algo de razón? Desde la costa del Mar Negro, en Rumanía, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es un vídeo un poco especial, que ya le estoy advirtiendo a Rodrigo que le voy a volver un poco loco, porque, por supuesto, como siempre hay un guión, pero a lo mejor me lo salto en algún caso. Os voy a proponer hacer una prueba, probarme a mí y proponeros a vosotros como jueces de mis habilidades, las que tenía como periodista y probador. Voy a ir a una prueba que hice, la tengo aquí delante, hace un montón de años, porque la hice en el 88, imaginad, cuando el Porsche 911 cumplía 25 años, ahora tiene también, como yo, bastantes más años, ¿no? Y voy a leer párrafos literalmente. Y os voy a proponer que me digáis si tenía algo de razón, toda la razón, ninguna razón, en fin, que me valoréis. Es un vídeo, como os digo, un poco especial. ¿Te vamos a machacar? Tú seguro que sí, pero mis seguidores me quieren más que tú. Eso seguro. Seguro, sin duda. Del amor al odio. Cuando era lector y cuando era simple aficionado, no probaba coches, pues yo creo que mi modelo, el coche el deportivo que más me gustaba, con diferencia, era el Porsche 911 en general y en particular el 911 Turbo. Esta historia ya la has contado, hombre. La he contado, pero la voy a volver a contar porque es que me parece que es imprescindible. Si no te interesa, ahí tienes la puerta. De este coche es que me encantaba la línea, me encantaba lo que leía de él, en las pruebas de las revistas. Bueno, me decían que era un coche muy eficaz, pero extremadamente difícil de conducir. Me encantaban los éxitos que alcanzaba en competición. Me encantaba su motor y cómo sonaba, porque no lo había probado, pero sí lo había oído por la calle. Bueno, era un coche que me tenía absolutamente seducido. Luego tuve la fortuna de convertirme en probador y por fin cumplir uno de mis sueños, probar un Porsche 911. Ojo, no fue en esta prueba, yo lo probé antes. ¿Y qué me encontré? Bueno, pues me encontré con cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, me encontré que la llave estaba en el sitio equivocado, la llave de arrancar, pero bueno, sí, ya sé que es por el tema de Le Mans, ya lo sé. Bueno, ¿sabéis por qué? Es por el tema de Le Mans. Seguro que si no sabes por qué los 911 originalmente llevaban la llave del lado izquierdo, es que no estás suscrito al canal. Por favor, suscribíos, nos ayudáis mucho. Es gratis, es sencillo, os llegan notificaciones de los vídeos y si de paso os hacéis miembros del canal, que son 0,99 € al mes, 0,99, pues mejor. De todos modos, por si a alguien se lo ha olvidado, os cuento lo de la llave y Le Mans. Ya sabéis que en Le Mans se hacía la salida tipo Le Mans, los coches aparcados a un lado y los pilotos corrían. Entonces era una ventaja tener el arranque a la izquierda. ¿Por qué? Porque así tú podías ir poniéndote el cinturón, podías ir metiendo primera y arrancar el coche a la vez. Bueno, por eso es una herencia de Le Mans que todavía entonces pues tenían, ahora ya como una llave, pues no hace falta ponerla ni un lado ni al otro, ¿no? Pero este coche en concreto tenía la llave de arranque al lado izquierdo. Pero continuamos hablando de las cosas que me encontré cuando probé por primera vez el 911. Por ejemplo, me encontré con una posición de conducción que no era perfecta. ¿Por qué? Porque los pedales estaban articulados en el suelo, como lo de un Volkswagen Escarabajo. Me pareció súper antiguo, era algo, bueno, era primitivo. El embrague es un tópico decir que era duro. Era duro como una piedra. Y los recorridos del cambio, pues aparte de ser relativamente largos, también era un cambio duro. Todo eso no me lo esperaba. Y lo peor que me encontré, el comportamiento, para volverse loco. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a conducir, a hacer una conducción más o menos deportiva, lo que trataba de ser fino. Bueno, pues con un 911, si eres fino, un 911 además de esta época, y entras fino en la curva, como el coche no tiene peso adelante, es que no entra en la curva. No entra. O sea, si tú entras muy fino o cuando entras acelerando suavemente, que encima levantas el morro, no entra. Pero cuando ya por fin consigues meterlo a base de meter dirección y aceleras, de repente pues se cruza atrás porque el motor va ahí detrás de colgado, ¿no? Como os decía al empezar, para volverte loco. Amores reñidos son los más queridos.
Eso se suele decir, amores reñidos son los más queridos, y eso fue lo que me pasó a mí con el 911, porque tras probar el 911 varias veces, y luego sobre todo que en circuito tuve la fortuna de tener un maestro auténticamente de lujo, que fue Emilio de Villota, que me explicó de verdad cómo hay que llevar un 911, bueno, pues empecé a ver el lado bueno de este coche y sus grandes virtudes. Hablemos de la primera virtud para mí. Hablo de Porsche ahora, pero sobre todo en esta época, la calidad. Bueno, es que, vamos a ver, qué bien hecho estaba un 911 de 1988 comparado con otros deportivos. Es que era una cosa alucinante. Es que era un coche que lo podías usar como coche de cada día sin ningún problema, meterle un atasco, no te daba problemas. Era un coche muy fiable, podías hacer montones de kilómetros, ir de viaje. Era un coche para todo, un coche para todos los días. Eso era muy poco frecuente en esos años en un deportivo de este nivel, salvo que fueran otros modelos de la misma marca, de Porsche. Y la segunda cualidad, que por fin la entendí, era un coche, sobre todo en carreteras viradas, que podía llegar a ser, si sabías pilotarlo y conducirlo, tremendamente eficaz. Al final me di cuenta de una cosa, que lo que había leído en mi etapa como de lector de otros probadores era completamente cierto, que un 911 con buenas manos, llevado por alguien que tenga manos, es un coche que es muy, muy eficaz, terriblemente eficaz. Yo os digo una cosa, en una carretera virada, con curvas, incluso con un firme así un poco dudoso, con deportivos de hoy día, grandes, pesados, con unas ruedas enormes, un 911 del 88 bien llevado es un arma terrible que seguramente le supere. La prueba del 25 aniversario. Y en esta situación, cuando, por cierto, había sido nombrado jefe de prueba recientemente, resulta que el 911 cumple su 25 aniversario y que, bueno, pues Porsche saca una edición especial para conmemorarlo, ese 25º aniversario, y que llega a la revista y hay que probarlo. ¿Y quién es la persona que iba a tener la enorme fortuna de probar el 911 carrera aniversario? Pues hombre, para eso era el jefe yo, así que decidí que lo iba a probar yo. Insisto en otra cosa, Estamos en 1988, ojo, hace nada menos que 35 años. Y estamos hablando del 911 que se considera el final de la segunda generación del 911. Os recuerdo que vamos por la octava. Voy a hacer un repaso, que es la parte un poco más importante de este vídeo, de lo que dije cuando probé ese coche, para que vosotros luego me digáis si os parece que acerté o no. Pero eso sí, os advierto que al final del vídeo Porsche tiene un as en la manga y voy a desvelar cuál es. Yo creo que muchos de vosotros ya os imaginéis cuál es. El más genuino. Voy a leerlo textualmente. Tengo aquí la revista, pero me lo he puesto aquí en el iPad para leerlo mejor. Es difícil hablar de esta versión del Carrera sin recurrir a determinados adjetivos, como genuino, auténtico, tradicional. Para muchos, los únicos Porsche de verdad son los que llevan motor atrás. Bueno, ahora que Porsche ya hace todo tipo de vehículos, porque cuando yo hice esta prueba hacía solo deportivos, pero ahora ya hace de todos, pues yo creo que esto es más verdad que nunca, con permiso de los 718, ya sean Bobster o Cayman. Complicado y eficaz. De nuevo voy a leer textualmente lo que escribí. Textualmente. Conducir un 911 es un reto. Es un coche complicado que exige preparación y concentración, pero con la diferencia sobre otros deportivos que si domamos a nuestro Porsche Carrera conseguiremos una eficacia difícilmente igualable. Bueno, la verdad es que esto tampoco ha cambiado tanto. Y si lo ha hecho, si ha hecho un 911 algo más asequible de conducción, es gracias a ese famoso as en la manga del que os hablaré al final. Inhabitual longevidad. Hace 35 años de esta prueba, ojo, Estamos hablando de un jovencísimo 911 que tenía solo 25 años. Y ya entonces, con solo 25 años, nos referíamos a su inhabitual longevidad. Y se daban 5 argumentos. Leo literalmente. Su calidad y fiabilidad, su alto precio de reventa, su capacidad de representación, su carácter de coche clásico y su eficacia como deportivo. Bueno, yo creo que esto tampoco ha cambiado tanto. Yo os diría más, yo creo que se ha acentuado en el 911 ahora que está a punto de cumplir los 60 añitos.
Potencia a base de cilindrada. Esto sí que ha cambiado y para explicarlo voy a utilizar una frase que me encanta, que he usado más veces, que es de Giuseppe de Lampedusa, que dice: si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Y me explico por qué. ¿Qué no ha cambiado? Lo voy a leer literalmente. Este boxer de 6 cilindros responde con energía a las solicitaciones del acelerador, da igual que gire a 1500 revoluciones o a 6500. La nota romántica la da su inconfundible sonido, muy bonito, aunque algo subido de tono. Vale, esto es lo que no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Voy a leer de nuevo el texto. En este motor no hay turbos, ni 4 válvulas, ni calado variable, solo hay 3,2 litros, 3.164 centímetros cúbicos y 231 caballos. Y es que no hay nada como la potencia a base de cilindrada. Bueno, en definitiva, lo que no ha cambiado es que los motores más interesantes son aquellos que tienen una curva plana y que responden muy bien a todo lo largo de los regímenes. Lo que ha cambiado es que ahora, con la tecnología de hoy día, tantos años después, sí que es posible hacer motores con turbo que no tienen tipo de respuesta como sí la tenían en esta época. Por eso os digo que han cambiado la tecnología, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Sub o sobrevirador. Vuelvo sobre este asunto en el caso del 911 tan importante que es el comportamiento y de nuevo leo textualmente. De este coche no puede decirse que sea sub o sobrevirador. Si aceleramos demasiado pronto a la entrada de una curva, el coche desliza el tren delantero empujado por la potencia de su motor y su bien asentado tren posterior. Si seguimos acelerando con decisión, llega un momento que el tren trasero se nos escapa. Bueno, cosas del motor posterior. 911. El Porsche. Y aquí llegamos a la conclusión de la prueba, donde decía: es difícil sacar conclusiones objetivas de un coche en el que dominan las conclusiones subjetivas. Esto sí que no ha cambiado. Y seguía: hay otros modelos de Porsche, pero hoy por hoy el 911 sigue siendo, con mayúsculas, el Porsche por excelencia. Personalmente creo que esto tampoco ha cambiado. El as en la manga. Antes de hablar del famoso as en la manga, que os lo voy a explicar muy bien lo que es, también os recuerdo que veréis fotos de este coche con el alerón, con y sin alerón, el famoso cola de pato o el del turbo. Y es que este coche se vendía, de serie venía sin ese alerón tipo turbo, pero había una opción que era Turbo Look, que casi todo el mundo le ponía. Ahora vamos a hablar del as en la manga, que como todos podéis imaginar, pues es la electrónica. Y es que yo creo que a pocos coches modernos les ha sentado tan bien la ayuda electrónica como el 911. La última vez que he probado a fondo un 911, que lo probé en circuito, hace ya tiempo, por cierto, hace como 4 años. Desde entonces no me han dejado ningún 911 para probar en serio. No es una queja porque no lo he pedido, lo voy a pedir. Pero era un 911, el 911 de la serie, que me lo ha corregido aquí Rodrigo, no, pero aquí estaba bien, de la serie 991. Es que el 911 serie 991. Muy parecida a la actual, ¿no? Y era un Carrera S, por supuesto, cargado de electrónica. Yo rodé circuito y fui prudente, puse el modo de conducción Sport, tenía otro que es más agresivo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parecía, te hace bueno, ese coche con esa ayuda electrónica te hace bueno, porque iba esquiando de atrás incluso en curvas rápidas, decía, joder, qué bien lo hago. Iba con un compañero que me quiso que le diera unas vueltas, iba a la derecha. Bueno, paramos en boxes y condujo él. Me dijo, vente conmigo. Digo, no, yo no me gusta ir en el asiento de derecha. Además, con menos motivo cuando vi que puso el modo Sport Plus. Este compañero no voy a decir el nombre porque es muy sobrado, es conocido por ser muy sobrado. Y bueno, pues salió con el coche, quería quitarle todas las ayudas, menos mal. Luego cuando volvió me confesó que en solo una vuelta había hecho 4 trompos, algunos de ellos frenando. Y es que realmente un 911, las ayudas electrónicas, aparte de toda la suspensión activa y 1000 cosas que lleva, pero bueno, incluso la tracción total que llevan los turbo y las versiones Q4, pues realmente le han sentado muy bien. Y han hecho que un coche que es sobre la base muy difícil de conducir sea más asequible a muchos más conductores. Hay varias. La primera, esto es una opinión, yo lo digo de entrada, es una opinión. Si no fuese por las ayudas electrónicas,
por cómo han evolucionado, cómo han cambiado, por su mera existencia, en mi opinión, el 911 hace ya tiempo que tendría el motor central. Esta sería la primera. La segunda, bueno, está claro una cosa, porque hay modelos que mantienen la denominación, pero el 911 no, mantiene la arquitectura, el ADN, o sea, realmente el 911 ahora se parece mucho al de hace muchos años. Yo creo que este modelo tiene el secreto de la eterna juventud. Yo creo que sí, era uno de los deportivos más deseados cuando apareció, cuando yo probé este coche, y lo sigue siendo ahora. Y la tercera conclusión no la digo yo, sino vosotros. Y es esta pregunta que espero que contestéis en los comentarios. ¿Creéis que acerté mis conclusiones en ese lejano 1988 cuando tenía solo 28 añitos? ¿O estuve acertado o no? La verdad es que miedo me dan vuestras respuestas. Está claro cuál va a ser el coche del día, el Porsche 911 aniversario. Si pudiera tener este que aparece aquí, que además el coche por fuera era idéntico a los demás, pero por ejemplo en los asientos que eran de cuero iban firmados. Bueno, este coche ahora sería y es un clásico muy cotizado, que vale un dineral y solo apto para expertos. La pregunta que me hace Eugenio ya la he respondido, pero me parece bien, ahora que hemos hablado del 911, volver a responderla, y es por qué Porsche abandonó lo que podía considerarse una de sus señas de identidad, que era la refrigeración por aire. La respuesta es muy sencilla, porque la refrigeración por agua es mucho más eficiente. Pues te permite poner una compresión mayor, que se produzcan mayores temperaturas y por tanto el motor sea más eficiente dentro de la cámara de combustión. Te permite, con la refrigeración por aire, de frío a caliente el rango de temperaturas varía mucho, con la refrigeración líquida lo estrechas, con lo cual puedes hacer unas tolerancias mucho más afinadas. Son todo ventajas. Yo sé que hay muchos porchistas que cuando el 911 dejó la refrigeración por aire y se pasaba a líquida, se rasgaron las vestiduras, pero es un error. Mucho mejor la refrigeración por agua. Rafita, que no solo por el nombre, sino por la pregunta, me hace pensar que es muy joven, me hace no una pregunta, sino una reflexión. Dice que qué me parece a mí que el nuevo Alpine tenga motor central y no tenga motor posterior como el original, que a él le parece un error. Pues mira, Rafita, la respuesta es muy clara. A mí no. A mí no. Me parece que Alpine y Renault han hecho lo que tenían que hacer. Porque en este caso, además, no tiene una herencia directa como el 911, que ha seguido fabricándose ininterrumpidamente, sino que dejaron de fabricarlo y ahora lo hacen. Hombre, pues hazlo bien. Y hacerlo bien es hacerlo con motor central posterior. Así que, por mi parte, creo que Renault y Alpine han acertado. Bueno, os decía que era un vídeo muy especial porque he visto esta revista y me he acordado de esta prueba y de las reflexiones que hacía. Ya sabéis que el 911 para mí es un coche muy especial. Hemos dedicado vídeos a su historia, a muchas versiones, al Moby Dick. Bueno, yo espero con ansiedad vuestros comentarios, a ver si sois tan duros como Rodrigo querría ser, o como Rodrigo quisiera que fuerais. Pero bueno, en fin, nada más. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros likes, por suscribiros, que imagino que estáis todos suscritos, por compartir este vídeo, y espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.